Muchas gracias, José Luis. Vamos a dar comienzo a las conferencias plenarias de hoy. Tal y como les adelantábamos al principio, la primera de ellas correrá a cargo de Adela Cortina, filósofa, catedrática emérita de la Universidad de Valencia, miembro de la Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, directora de la Fundación Etnor y ganadora en 2014 del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos. 50 liburu baino gehiago argitaratu ditu, Adela Cortinak, etikaren... Ha publicado más de 50 libros en torno a la teoría y en todos esos libros ha mostrado una voluntad férrea, es decir, aplicar la ética a la vida. Nos ha preparado una conferencia que se llama Ética, Vida y Ciencia. Un fuerte aplauso para Adela Cortina. ¿Seguro? Bueno, buenas tardes y ante todo muchísimas gracias por la invitación para estar aquí esta tarde en este extraordinario congreso en el que se va a tratar de las cuestiones científicas, de cómo es la ciencia, de cómo funciona la ciencia, de cuáles son las grandes aportaciones que está generando a la humanidad, lo cual desde tiempos inmemoriales, como se acaba de ver, ha sido extraordinario para todos nosotros y además en esta maravillosa ciudad de San Sebastián es verdaderamente un regalo poder estar aquí. Yo quiero agradecer muy especialmente que se haya tenido en cuenta en este congreso no solamente las ciencias, los métodos científicos, sino que se esté teniendo en cuenta también la dimensión de las humanidades. Esa sería mi aportación, digamos, la aportación de las humanidades y, bueno, me parece fundamental porque hoy en día no hay ni un solo problema que podamos tener, sea en el cosmos, sea en la humanidad, que no tenga que ser resuelto por todas las ciencias, por todos los saberes unidos. No puede haber una sola ciencia en solitario que resuelva los problemas. Necesitamos el concurso de todos los saberes de todas las ciencias. Y en ese sentido, como decía un amigo mío, es una lástima que se diga que, bueno, la realidad tiene problemas y las universidades departamentos. Cuando la realidad tiene un problema, se llega a resolverlo y se dice, no, este no es el departamento de ciencias, este no es del departamento de... No, todo lo contrario. Necesitamos el esfuerzo conjunto de todos los saberes y, por lo tanto, es muy importante la relación de las ciencias con las humanidades y es de lo que venía yo a hablar hoy fundamentalmente. Mi experiencia es la de que trabajo con científicos, que trabajo con gentes de la Universidad Politécnica y siempre aprendemos enormemente unos de otros y llegamos después, creo que, a conclusiones bastante importantes. Yo empecé por ahí cuando en una ocasión un profesor mío, que era un profesor extraordinario, decía que su definición de la filosofía era que la filosofía, o podía ser, que la filosofía es la ciencia por la cual, con la cual y sin la cual uno se queda tal cual. Y yo llegué a la conclusión de que eso no podía ser, sino que la filosofía tenía que mancharse las manos, tenía que ponerse en la realidad y trabajar junto con las ciencias en todas las cosas que importan a la humanidad. Por eso yo agradezco que se tenga en cuenta una charla que tenga en relación con las humanidades y que tenga relación fundamentalmente con la ética. Y para eso creo que es importante recordar, porque se ha solido establecer una distinción entre las ciencias y las humanidades, entendiendo que las ciencias son racionales, que proporcionan conocimiento, mientras que el terreno de las humanidades es el terreno de lo subjetivo, es el terreno que no proporciona conocimiento, sino que habla de valores. Y se ha establecido esa separación entre hechos y valores como si la ciencia no tuviera nada que ver con los valores, sino que solamente tuviera que ver con los hechos. Sin embargo, eso es completamente falso y por eso yo quisiera hablar de una teoría que no es mía, que es de unos pensadores alemanes, que creo que es bastante importante, que es lo que se llama la teoría de los intereses del conocimiento. No hay ni un solo conocimiento que sea neutral. Todos los saberes, sean científicos, sean humanistas, se dirigen por unos intereses. ¿Y cuáles son los intereses? El interés, en el caso de las ciencias, es el interés de dominio, se quiera o no, dominio de la naturaleza externa y dominio de la naturaleza interna.
Y para eso se necesita utilizar un método, ya que estamos acá hablando de métodos, se necesita utilizar un método que siempre es un método de verificación, de falsación, de comprobación de los datos. Es necesario comprobar los datos. El límite de la ciencia es el límite de la experiencia posible. Siempre se pueden hacer especulaciones mucho más allá, y este es un punto que a mí me interesa mucho. Es verdad que hay que imaginar grandes cosas, pero al final la ciencia tiene que tener por límite la experiencia actual o la experiencia posible, verificar, falsar, dar datos, dar hechos y comprobar esos hechos. Ese sería fundamentalmente el método científico. Ese es un interés, el interés de dominio, sin el que los seres humanos no podemos resolver el problema de la enfermedad, no podemos retrasar la muerte, no podemos resolver el cambio climático, no podemos resolver. Necesitamos ese tipo de experimentación y verificación científica para seguir adelante. Ese es un interés, pero hay otro interés que no solo es el interés de dominio, que permite predecir, permite pronosticar, permite innovar, sino que hay otros intereses, otro saber con un interés racional, que sería el interés de las humanidades, que también es racionalidad. Ha habido inveteradamente una convicción de que la única racionalidad era la racionalidad científica y que el ámbito de la ética, de la política, etcétera, sería el ámbito de lo subjetivo, el ámbito en el que cada cual opina como quiere. Eso no es cierto. No solamente hay racionalidad en la ciencia con ese conocimiento científico, sino que hay otro tipo de racionalidad, que es la racionalidad que tiene interés en la comprensión mutua, el interés en la interpretación de los seres humanos, el interés en construir un nosotros. Y ahí me gustaría distinguir, en el caso de la ciencia, cómo se habla de que hay sujetos y objetos. El científico trata con objetos, trata de comprobar a través de los objetos, pero cuando estamos hablando del interés racional de las humanidades, la cuestión no es la relación de sujetos y objetos, sino la cuestión es de sujetos que se relacionan entre sí, que intentan comprenderse, que intentan interpretarse, que intentan construir un nosotros desde el cual pueden dirigir la vida, desde el cual pueden dirigir también la ciencia. Yo pensaba en la película que se ha hecho últimamente sobre Oppenheimer, la cuestión es cualquier tipo de investigación científica es interesante, sí, todas son interesantes, pero hay que ir con mucho cuidado con que algunas investigaciones acaben en una serie de cuestiones catastróficas, como podría ser una bomba, como podría ser este tipo de cuestiones. Hay que ir con mucho cuidado con el empleo que se hace en la ciencia, con la utilización que se hace de la ciencia. Pero ¿quién tiene que decidir cuál es la utilización? A mí me gustaría muchísimo que aquí pudiéramos establecer un coloquio, porque la cuestión es el científico quien tiene que establecer, quien tiene que decir qué se puede aplicar, qué no se puede aplicar, o cada vez más los científicos tenemos o tienen que contar con los seres humanos, con la sociedad civil, con el conjunto. Y cada vez más en la investigación científica se dice hay que investigar aquello que a la gente le puede interesar, aquello que a la gente le puede resolver problemas. Y por eso se intenta crear incluso una opinión pública que vaya en una línea y no otra para promocionar justamente aquellas investigaciones que puedan interesar a la humanidad. El nosotros, los que intentamos conjuntamente entendernos, comprendernos. Esa es una racionalidad muy grande, la racionalidad de la comprensión, la racionalidad de intentar llegar a acuerdos sobre qué hacer con la ciencia, qué hacer con nuestras vidas, qué hacer con nuestra humanidad. Por eso la conjunción de ese tipo de ciencia que tiene que tener sus límites en la experiencia y la racionalidad que lo que intenta es hacer un nosotros, una intersubjetividad, una relación entre los sujetos que tratan de dirigir la ciencia y tratan de dirigir todas nuestras relaciones. ¿Hacia dónde? Ese hacia dónde es muy importante y creo que hay que reflexionarlo desde la filosofía y desde todos los saberes, hacia dónde queremos ir. Y los autores que yo comentaba, estos autores alemanes, que son Karl Otto Apel y Jürgen Habermas, decían que de los tres intereses del conocimiento que llevan adelante los distintos saberes científicos, uno sería el interés de dominio, que permite hacer predicciones, otro sería el interés en la comprensión, el interés en la relación mutua,
que es el que nos permite saber qué es lo que queremos entre todos nosotros, y hay un interés básico que es el que lleva a todos los demás, que es el interés en la emancipación. El interés en crear una sociedad emancipada, crear una sociedad en la que los seres humanos nos podamos mirar directamente a los ojos sin tener que bajar la vista para reclamar lo que es nuestro derecho. El interés en la emancipación es el que ha ido poniendo en movimiento el interés científico, el interés en comprendernos, para llegar algún día a alguna sociedad cosmopolita en la que todos seamos incluidos, en la que nadie se sienta extraño, en la que nadie sea discriminado. Esos tres intereses del conocimiento irían dirigiendo el saber humano y a lo largo de la historia han ido produciendo una evolución que es un progreso. ¿Hemos progresado en la humanidad? Sí, hemos progresado. ¿Ha progresado el conocimiento? Sí, ha progresado el conocimiento. Pero ha progresado el conocimiento porque ha tenido en cuenta esos tres lados que me parecen fundamentales. El del conocimiento científico, el de la comprensión mutua, el del intento de llegar a acuerdos entre todos nosotros y el de esa construcción de una sociedad emancipada en la que todos podamos mirarnos directamente a los ojos. Esa sería la clave que estos autores mencionan y a mí me parece que es fundamental. En el momento actual, ¿cuál es el gran reto o cuáles son los grandes retos que se plantean a la ética? Yo podría estar hablando de la ética cantidad de tiempo, pero me parece que es menester situarse en el tema que sea más candente de nuestro tiempo. Y el tema más candente de nuestro tiempo, estarán pensando todos los presentes, que es el cambio climático, que es el tema de la guerra, que es el tema de... Por supuesto, esos son temas fundamentales, pero hay un tema que es central, que es el tema de la ética de la inteligencia artificial, ética y tecnociencias. La inteligencia artificial es una de las grandes claves de nuestro momento, es el mundo de las tecnociencias. Las ciencias no solo son ciencias, sino que son tecnociencias, y la inteligencia artificial es uno de los grandes claves, de las grandes potencias de nuestro tiempo, que por una parte puede ser sumamente beneficiosa y por otra parte puede ser, como siempre ocurre, sumamente peligrosa. Yo quería hablar hoy muy brevemente, después de este marco que sería el de ciencias y humanidades. Dentro de ese marco, ¿qué ocurriría con la inteligencia artificial hoy en día? Porque creo que es un tema de reflexión fundamental. Cuando se habla de ética de la inteligencia artificial, y está habiendo muchas publicaciones sobre el tema, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿se trata de la ética de los sistemas inteligentes que tienen unos valores desde los cuales toman decisiones? Estamos viendo que cada vez más está el deep learning, está el aprendizaje profundo, está el aprendizaje creativo. Las máquinas aprenden cada vez más y aprenden incorporando también valores. Las máquinas tienen también una ética que es su ética desde la que ellas toman decisiones. No sé si recuerdan los presentes los experimentos que se hacen continuamente con los coches autónomos. Los coches autónomos se encuentran en una serie de dilemas de tomar decisiones en un momento en que hay que decidir si atropellar a una persona joven o a una persona anciana, a una persona enferma, a una persona... El coche tiene que decidir porque es un coche autónomo. Esto nos están haciendo reflexionar mucho las tecnociencias a los filósofos, porque ¿qué quiere decir un coche autónomo? Un coche autónomo es un coche capaz de tomar decisiones. Mis amigos de la Politécnica de Valencia dicen que sí, que los coches son autónomos, que no son autómatas, que son capaces de tomar decisiones por sí mismos y decidir desde sus valores. Se han hecho experimentos de este tipo para ver por qué valores eligen los coches autónomos o autómatas, y la conclusión acaba siendo que lo que interesa es saber, y este es el gran tema, cuáles serían esos valores, desde qué valores eligen, desde qué valores se deciden. Efectivamente, los sistemas inteligentes tienen incorporados unos valores, deciden desde los valores, o todavía ahí no hemos llegado. Yo pienso que todavía ahí no hemos llegado, sino que todavía la ética de la inteligencia artificial es la que utilizamos los seres humanos para tratar con los sistemas inteligentes, de tal manera que puedan estar al servicio de los seres humanos y que sean realmente beneficiosos.
Este tema es muy importante porque hay un gran temor hacia la inteligencia artificial, porque está toda ella rodeada también de ese tipo de leyendas, que da la sensación de que van a ser unos seres que nos van a dañar a todos, que nos van a dominar a todos. Mucho cuidado, que estamos en manos de una serie de seres inteligentes y poderosísimos que nos pueden desastrar, que nos pueden desgraciar. Hay que ir con mucho cuidado y saber de qué estamos hablando. ¿Se está hablando de que los sistemas inteligentes tienen una ética y unos valores, o es la que nosotros adoptamos para tratar de defendernos y tratar de emplearlos lo mejor posible? Y en esta intervención yo quisiera hablar, para tratar de ir solucionando alguno de los temas, quisiera hablar de 3 tipos de inteligencia artificial que hay que tener en cuenta para saber en qué momento estamos y con quiénes nos estamos jugando. Hay, como saben los presentes, 3 tipos de inteligencia artificial, que serían la inteligencia superior o superinteligencia, el mundo de las superinteligencias, la inteligencia general, que es similar a la inteligencia humana, que sirve para resolver problemas generales, y la inteligencia especial o inteligencia particular, que es capaz de resolver problemas puntuales con mucha mejor capacidad que los seres humanos, porque la inteligencia artificial cuenta con una inmensidad de datos, una inmensidad de capacidad de computación que los seres humanos no podemos de ninguna manera, y en ese sentido es en el que aquella famosa idea que salió en un momento determinado, que dejó a todo el mundo muy asombrado: ¿cómo es posible que el Kasparov haya perdido frente a Deep Blue cuando Kasparov era el no va más del mundo del ajedrez? ¿Cómo puede perder ante el no va más del mundo del ajedrez ante sencillamente una inteligencia artificial especial? Bueno, pues porque su capacidad de computación era muchísimo mayor, y lo era en una cuestión muy determinada. Pero hay que hablar de los 3 tipos de inteligencia artificial, y yo creo que este es uno de los grandes temas de nuestro tiempo. El primero sería el de las superinteligencias o inteligencias esplendorosas. Creo que quienes hablan de eso son fundamentalmente los transhumanistas y los posthumanistas. El transhumanismo y el posthumanismo están teniendo un gran predicamento en los últimos tiempos, se hacen una gran cantidad de publicaciones sobre el tema, vienen rodeados de leyendas, y la clave, el núcleo, sería el de decir que efectivamente los seres humanos pueden crear unas inteligencias superiores, muy superiores a las que tenemos ahora los seres humanos. ¿Cómo? Porque la inteligencia podría pasar a un sustrato de silicio, y en ese sentido podríamos ser eternos, en ese sentido podríamos retrasar la muerte, en ese sentido podríamos acabar con las enfermedades y además tener una capacidad intelectual infinitamente superior a la que tenemos en este momento. Esa es la promesa, como saben, de una serie de autores que en principio tiene varios problemas. El primero de ellos es que no haya acuerdo entre los tecnocientíficos de que llegar a esas inteligencias vaya a ser posible. Y evidentemente en el método científico es fundamental dar bases científicas suficientes para mostrar que algo es posible. Que algo es posible, no digo ya, pero sí dentro de los límites de la experiencia posible, porque si no se puede correr el riesgo de vender una serie de inventos, de vender una serie de investigaciones sencillamente por recaudar fondos. Y en ese sentido se ha hablado, como saben los presentes, de la ideología de Silicon Valley, que consiste en decir que hay una serie de inversores que están invirtiendo en estos temas precisamente porque se dice este es un tema de futuro. Hay que ir con mucho cuidado con esas inversiones de temas de futuro, esa sería una posibilidad. Lo primero que hay que ver es: ¿esto es científicamente plausible, por lo menos científicamente posible? Este sería el primer punto con respecto a las inteligencias, las superinteligencias. El segundo punto creo que sería si efectivamente nos interesa intentar trabajar por un mundo en el que haya 2 tipos de seres, porque aquí se trataría de una especie nueva, crear una especie nueva, que no sería la especie humana, sino una especie de seres superiores.
Nos interesa crear un mundo en que haya dos especies, la de los seres superiores y la de los seres humanos corrientes y molientes, en que habría un mundo que podría ser de señores y un mundo de esclavos. Dicen los posthumanistas que no solamente eso es posible, sino que es un deber moral trabajar por crear esas inteligencias superiores, porque entenderían mucho mejor qué es lo que nos ocurre, resolverían mucho mejor los problemas que tenemos y sería un mucho mejor futuro. La pregunta es importante, ¿es un deber moral trabajar en ese sentido? Yo estoy hablando desde la ética, ¿es un deber moral o no lo es? Y yo entiendo, y es una pena que no podamos establecer un diálogo, que mientras en el mundo sigamos teniendo esta situación de hambre, de miseria, de inmigrantes que intentan pasar el estrecho y no llegan, pero que en todos los países del mundo tienen problemas, el invertir esa inmensa cantidad de dinero en esas superinteligencias me parece que no es, en principio, la mejor inversión. Pero eso es una discusión muy importante que creo que se tendría que intentar llevar adelante. El segundo tipo de inteligencia sería la inteligencia general, que es una inteligencia como la inteligencia humana. A mí tengo que reconocer que me dio mucha alegría saber que la inteligencia humana es importante, entre otras razones, porque los seres humanos tenemos un cuerpo biológico y tener un cuerpo es fundamental para entender y es fundamental tener sentido común, y que si habláramos de un sustrato de silicio seríamos incapaces de tomar decisiones desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral. Para tener sensaciones, para tener impresiones, para gustar valores, es necesario tener un cuerpo, es necesario tener sentido común. En ocasiones se hablaba de la filosofía aristotélica decía algún compañero, pero eso es una filosofía de sentido común, como diciendo eso no es nada. No, todo lo contrario. Lo más importante que tenemos los seres humanos es el sentido común. Las máquinas que no tienen un cuerpo, que no tienen la posibilidad de tener un cuerpo, como no tienen la posibilidad de sentir, de captar valores, de tener emociones, no pueden tener sentido común. Y por lo tanto no pueden tener la inteligencia general, que consiste en tratar de resolver problemas muy diversos desde el punto de vista de esa inteligencia. En ese punto es en el que se está trabajando, y en este momento saben los presentes que se está trabajando con mucha seriedad en conseguir una inteligencia general, y eso es lo que se está haciendo cuando se trabaja fundamentalmente en inteligencia artificial. Pero la cuestión sería, esas inteligencias podrían entender bien el mundo, o para entender bien el mundo se necesita tener un cuerpo. Se necesita tener un cuerpo y se necesita tener un sentido común. Pero si fuera posible que esas inteligencias pudieran tomar decisiones y pudieran sentir, ¿qué valores insertaríamos en ellas? ¿Qué valores les traspasaríamos? Porque estamos en un universo multicultural, en el que hay muy distintos valores. ¿Qué valores insertaríamos a esas inteligencias? ¿Desde qué teorías éticas les insertaríamos valores? Y viene la gran pregunta que se está debatiendo últimamente. Si se crearan ese tipo de inteligencias, ¿se podría decir que son personas autónomas, que tienen dignidad y no un simple precio, que tienen derechos? Esto es lo que se está debatiendo en mucha medida. ¿Serían ciudadanos de nuestras comunidades políticas? ¿Tendrían derecho al voto? ¿Podrían ocupar un puesto político? ¿Podrían presentarse a unas elecciones? Bueno, está ocurriendo. Efectivamente, como saben los presentes, hay algunos lugares, por ejemplo, en Japón, etcétera, en distintos lugares, que se han presentado una serie de inteligencias artificiales, se han presentado a elecciones y han sacado muy buen lugar. Han sacado muy buen lugar precisamente porque la propaganda que se hacía es la de decir, precisamente porque no tienen emociones, porque no tienen capacidad de valorar, no van a tener parcialidad, no van a ser parciales, van a tener un sentido imparcial, van a buscar el bien común desde un punto de vista absolutamente objetivo, van a trabajar con objetividad. Y eso a la gente le gustó mucho,
Pensar que los políticos podían trabajar con objetividad, buscando el bien común, no buscando el bien particular, no buscando el bien de los suyos, y por eso sacaron muy buenos puestos. Y en los últimos tiempos, saben los presentes que el Parlamento Europeo ha llegado a hablar de la creación de personas electrónicas. Personas electrónicas porque hay robots y hay sistemas inteligentes de último momento que podrían ser reconocidos como personas y asignárseles derechos, que tuvieran derechos y que tuvieran deberes y que tuvieran responsabilidades. Bueno, cuando se lanzó la idea de las personas electrónicas en el año de 2016, hubo un buen número de científicos que se negaron radicalmente y dijeron que eso era imposible, que no podía haber personas electrónicas porque las únicas personas posibles son los seres humanos que tienen dignidad y que no tienen un simple precio. Quedó el problema, y yo lo voy a recoger al final, pero está siendo un problema muy serio, porque se abrieron mercados de futuro y un buen número de tecnocientíficos dijeron que ellos sí tienen interés en intentar conseguir que haya una serie de seres inteligentes, de sistemas inteligentes, que no solamente tengan inteligencia, sino que tengan emociones, que tengan sentimientos, que sean capaces de trabajar en un mundo social por ese mundo y que, por lo tanto, en ese caso, efectivamente serían ciudadanos de pleno derecho, tendrían derechos como tienen los seres humanos, no serían derechos humanos. Existe esa obsesión de decir que todo el mundo tiene derechos humanos. Derechos humanos solo tienen los seres humanos, si es que los tienen. Pero si habla de derechos de los animales, no son derechos humanos. Si se hablan de derechos de las máquinas, no son derechos humanos, son otro tipo de derechos. Pero es un mundo que está abierto, el de que haya cada vez más ese tipo de sistemas inteligentes con emociones, con sentimientos, y en ese caso, ¿qué ocurriría? ¿Formarían parte de nuestro mundo? ¿Podrían votar? ¿Podrían tomar decisiones? ¿Serían miembros de nuestra comunidad política? Tengo que decir que del momento no hay ni funcionan de momento las superinteligencias, ni tampoco este tipo de inteligencias generales de las que estoy hablando. El único tipo de inteligencia artificial que está en funcionamiento es el de la inteligencia general especial, la que se ocupa de problemas especiales, de problemas médicos, de problemas del ajedrez, de problemas de pronosticar el futuro, el clima, de problemas, y ahí son verdaderamente extraordinarios el funcionamiento que están dando todo ese tipo de inteligencias especiales. Ahora mismo no sabríamos seguir adelante si no fuera recopilando una gran cantidad de información de la que nos dan todos esos sistemas inteligentes a la hora de tomar decisiones desde el punto de vista político, desde el punto de vista médico, desde todos los puntos de vista. Nos están dando una gran cantidad de información en todos los campos y ahora ya no sabríamos vivir sin ellos de ninguna manera. Estamos en ese tipo de inteligencia artificial. Y cuando se está hablando de ética de la inteligencia artificial, ahora mismo es solamente de la inteligencia artificial especial. Y con respecto a ella se han tomado muy buenas medidas y yo creo que esas medidas son importantes porque tanto en el nivel nacional como en el nivel internacional como en el nivel transnacional se están generando orientaciones éticas, se están generando guidelines para manejar esas inteligencias de tal modo que estén de acuerdo con la ética que sería propia de la inteligencia artificial. ¿En qué consistirá esa ética? Pues yo creo que básicamente la clave la dio la Unión Europea desde el principio cuando dijo que era necesario elaborar una ética de la inteligencia artificial para que sea confiable, para que nos podamos fiar de ella, para que los seres humanos no estemos asustados pensando que viene una inteligencia extraña que nos va a arrasar o que nos va a perjudicar, sino que tiene que ser confiable y estar al servicio de los seres humanos. Y en ese sentido se trata de que se atengan a los clásicos 4 principios de la bioética, que serían el principio de beneficencia, el de no maleficencia, el principio de autonomía y el principio de justicia. Hay 4 principios fundamentales en el terreno del manejo de la bioética
Y en esta inteligencia artificial, en esta ética de la inteligencia artificial que ahora sí funciona, esos 4 principios son los que se están teniendo en cuenta y cada uno de ellos lleva aparejados una gran cantidad de orientaciones que creo que son fundamentales. Brevemente, porque el tiempo y la vida son un recurso escaso y más en estos acontecimientos, ¿cuáles serían los principales puntos de esta ética? En principio, el principio de beneficencia. Cualquier tipo de ética, cualquier tipo de actividad humana que se dé por buena, tiene que ser porque beneficia a los seres humanos y a la naturaleza. Si no beneficia, es una actividad que no se puede poner en marcha. Podría ser la droga, podría ser el tráfico de armas, podría ser... Eso no es una actividad que pueda ser dado de buena desde un punto de vista ético. Siempre una actividad tiene que beneficiar y el primer principio, sea la medicina, sea la ciencia, tiene que ser el principio de beneficiar a la humanidad y beneficiar a la naturaleza. Y en este momento, con todo el aval que contamos de este tipo de sistemas inteligentes, con el ChatGPT, con absolutamente todos, pueden beneficiar perfectamente a la humanidad si se hace asumido desde un punto de vista ético. Por eso yo insistía mucho en esa capacidad que podemos tener los seres humanos de crear un nosotros desde el que tomar las decisiones para no dejarnos que las decisiones nos tomen a nosotros. El principio sería el de beneficencia. El segundo sería el principio de no dañar, no dañar. Este es clave en cualquiera de las éticas aplicadas, no dañar. Y eso quiere decir, en el caso de esta ética de la inteligencia artificial, proteger la privacidad y la propiedad de los datos. Todas estas inteligencias funcionan con una enorme cantidad de datos y se pone en riesgo la privacidad y se pone en riesgo la propiedad de los datos. El principio de precaución, hay que ir con mucho cuidado y se ponen mucho desde el punto de vista tecnocientífico, y yo eso lo agradezco enormemente en la ciencia, moratorias cuando se ve que puede ser un riesgo, cuando se puede ver que es un peligro. Hay que tomar una moratoria, hay que ir con mucho cuidado. Pero la moratoria tiene también su inconveniente, y el inconveniente es el coste de oportunidad, que mientras, decían en la Unión Europea, mientras nosotros estamos siendo muy cautos a la hora de hacer estas investigaciones para no dañar, para no causar ningún daño impresionante, en Estados Unidos y en China no tienen ningún inconveniente en seguir adelante. Ellos primero actúan y después empiezan a reflexionar sobre qué es lo que nos ha pasado. La Unión Europea siempre ha sido muy cauta, siempre ha ido con el principio de precaución desde hace muchísimo tiempo y más bien toma moratorias y más bien dice hay que hacer una inteligencia artificial que sea confiable, pero hay que saber que existe ese coste de oportunidad, que podemos perder terreno en el camino por ser clave en todas las tecnologías, que es lo que al final nos puede permitir también ser clave en proponer esa, creo yo, esa propuesta nuestra que sería la economía social de mercado. Hay que evitar el mal uso de los datos, hay que evitar el mal uso de los datos y hay que evitar, y me parece fundamental, someterse a soluciones con algoritmos en cuestiones importantes para los seres humanos. Yo creo que esto es un riesgo que hay que prevenir enormemente. Si alguien tiene una serie de soluciones que se le dan desde la inteligencia artificial, tiene una gran cantidad de soluciones que se le han dado desde la minería de datos, tiene ya las soluciones desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista médico. Tengo ya una serie de soluciones que se me han dado y además con el análisis de una gran cantidad de datos. Ya tengo la solución, aplico esa solución y ya no tengo nada más que hacer. Eso es tremendo. En la corrección de exámenes de los alumnos sería importante, pero todavía lo es mucho más cuando alguien va a tomar una decisión médica, cuando va a tomar una decisión legal. Si tiene ya servidos todos esos elementos que vienen dados por los sistemas inteligentes, ¿para qué voy a tener yo que cansarme con lo que cansa eso de pensar? Es verdad que pensar cansa.
Y si me dan las soluciones y ya las tengo delante, ¿para qué voy a tener que seguir cansándome y pensando? A mí esto me da un enorme miedo, porque la comodidad es una de las grandes características humanas, y cuando se nos da algo hecho, podemos sencillamente seguir adelante con ello. Y está ocurriendo en muchos campos, y esto es verdaderamente inmoral. Las decisiones, los sistemas inteligentes pueden llevar a darnos resultados, pero no pueden tomar decisiones. Y ahí es donde creo que está la diferencia entre el sistema inteligente que da la solución y las personas, que son las que tienen que tomar las decisiones y son las que tienen que ser responsables de sus decisiones. Por eso, cuando se hablaba de personas electrónicas, mucho cuidado. Esos seres no pueden ser responsables. Quien tiene que ser responsable es aquel que toma decisiones. Y los seres humanos nos caracterizamos por esa capacidad de tomar decisiones y hacernos responsables de las decisiones. Y en ese sentido no puede ser la comodidad de dejarse llevar por la solución que me están planteando o que me están ofreciendo estos sistemas inteligentes. Un punto, y ya voy a ir acabando porque creo que me está alargando mucho, pero hay un punto que me parece fundamental. Hay que ir con mucho cuidado con el despilfarro energético, Todas las pruebas que se están haciendo con el ChatGPT, todos los entrenamientos que se están haciendo con todo ese tipo de máquinas, están generando un gasto de energías enorme. Y después los ciudadanos vamos poniendo las botellitas de plástico en el contenedor de los plásticos y vamos diciendo que no hay que utilizar los plásticos, pero ¿qué pasa con la cantidad de energía que se está gastando en todo el entrenamiento de esas máquinas, que es una cantidad de energía enorme? Y después hablamos de sostenibilidad de la naturaleza, y después hablamos de los objetivos del desarrollo sostenible. Y sostenible, estamos diciendo, hay que ir con mucho cuidado con el cambio climático, hay que generar una sociedad que pueda utilizar sus recursos, pero sin impedir que las generaciones futuras puedan también utilizar sus recursos. Esa es la sostenibilidad. Pero todo ese gasto de energía que estamos produciendo, y que además está también al cabo de la calle con los teléfonos móviles, con todo esto, la energía que se está despilfarrando es una energía enorme y nadie lo dice y nadie lo habla y nadie lo pone en cuestión, aunque sería un tema que tendría que estar en el candelero en primer lugar. Muchísimo cuidado pues con la huella digital. Y ya por ir terminando, los dos otros principios que habría en este tema de la inteligencia especial serían el principio de autonomía de las personas y el principio de justicia. El principio de autonomía de las personas. Desde el principio, en las líneas y las orientaciones que dio la Unión Europea, se decía que la clave de todos estos sistemas es estar al servicio de la autonomía de las personas. Los seres humanos, las personas, son autónomas y eso quiere decir no solo que pueden tomar decisiones desde sí mismas, sino que además tienen la capacidad de tomar esas decisiones teniendo en cuenta a los demás seres humanos y el bien de los demás seres humanos. Eso es lo que quiere decir autonomía. No solo que yo puedo actuar por mi cuenta, sino que a la hora de actuar por mi cuenta puedo tener también en cuenta el bien de todos los demás y me doy aquellas leyes que no son las mías idiosincrásicas, sino que son aquellas que yo querría para toda la humanidad. Ese sería el planteamiento kantiano para toda la humanidad. Eso es un ser autónomo, el que no se busca solo a sí mismo, sino que es capaz de querer las cosas para toda la humanidad. En ese sentido es en el que la autonomía de la persona estaría en el centro y por eso de ahí salen una serie de elementos como el afirmar que una persona ha de saber si está hablando con un ser humano o con una máquina. A las personas no se les puede engañar diciendo que está usted hablando con un ser humano y está hablando con una máquina. Estamos cansadísimos de llamar a un determinado lugar y que te esté contestando continuamente una máquina, pero mientras sabes que es una máquina, pero si te crees que es un ser humano está siendo un engaño. Siempre hay que saber que se está hablando con una máquina cuando es una máquina. Y dentro de ese orden de la autonomía también, que es fundamental, la explicabilidad y la trazabilidad de los datos. Cuando con alguien se toma una decisión
Utilizando para ello un algoritmo, esa persona tiene derecho a saber cómo ha funcionado el algoritmo y toda la trazabilidad de cómo se ha hecho, de dónde ha venido, hasta dónde ha llegado. No se puede hablar de cajas negras y se ha tomado esta decisión con usted. Paciencia, que le vamos a saber. No sabemos esto cómo se ha producido, eso no puede ser de ninguna manera. La trazabilidad de los algoritmos es fundamental. Y por último, el último de los principios que es clave en todas las éticas aplicadas es el principio de justicia. El principio de justicia vale para todo lo que pueda beneficiar a la humanidad. Y en el caso de los sistemas inteligentes se están produciendo una gran cantidad de beneficios que están siendo repartidos de una manera absolutamente desigual. No solamente en los países entre sí, sino también dentro de cada uno de los países. Los beneficios están siendo absolutamente desiguales y la desigualdad es radicalmente injusta. Aparte de que siempre existe el miedo de que se pierden puestos de trabajo y no se ha estado al tanto para intentar suplir esa situación y que la transición hacia otros puestos de trabajo nuevos se haga con tranquilidad, respetando los derechos de las personas, respetando los derechos laborales de las personas y los empleos de las personas. Creo que si tomamos en serio todos estos principios, en ese sentido, será muy bienvenida la inteligencia artificial, hoy por hoy la especial, y en el futuro ya veremos si hay superinteligencias, ya veremos si hay una inteligencia general que pueda ser una inteligencia artificial general, ya lo veremos, pero por el momento vamos a ocuparnos de este nuestro mundo. Y yo quería acabar diciendo que hay que tener en cuenta para todo ello que el día 10 de diciembre de este año 2023 se celebra el 75 aniversario de la Declaración de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Si nos tomamos en serio los derechos humanos, tienen que estar todos estos beneficios de los que estamos hablando al servicio de todos los seres humanos. Y entonces yo no puedo evitar hacer la fórmula o formular la afirmación kantiana de la fundamentación de la metafísica de las costumbres cuando dice: obra de tal manera que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como un fin y nunca solamente como un medio. Hay que tratar a todas las personas como fines en sí mismos, como valiosas por sí mismas. Tenemos que tener la capacidad de degustar el valor de las personas y poner todo a su servicio. La inteligencia artificial, la política, la economía, la universidad, al servicio de las personas que tienen dignidad y no un simple precio y que, por lo tanto, tienen un valor que es absoluto. Y también al servicio de la naturaleza que es vulnerable y que tenemos que sostener por su propio valor y por el bien de las personas. Muchas gracias.